recibieron la palabra con toda solicitud y examinaron las escrituras. Desde el relato bíblico sabemos que Berea era una ciudad de tanto judíos como gentiles. Preguntar abiertamente por la verdad de las doctrinas. Desde Berea examinaban las escrituras, dice la Biblia, todos los días. Las escrituras llaman a los lectores y creyentes a estudiar la Biblia y ponerla a prueba a lo que leen. Estás escuchando Berea 911, porque la verdad importa. Como siempre, es un honor, una bendición, un gozo poder llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra del Señor a través de una manera un poquito diferente, pero con el mismo propósito de que cada uno de nosotros seamos bendecidos a través de la palabra del Señor. Creemos que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros y que es a través de la palabra del Señor que nosotros somos alcanzados, somos bendecidos, y creemos de que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Así que el día de hoy, antes que nada, felicitar a todos aquellos que ya semana tras semana, ¿verdad? Se conectan juntamente con su servidor. Felicitarles por aguantarme tanto, ¿verdad? Por aguantar tanto y estar cada semana dedicados acá estudiando la palabra juntamente conmigo. Y gracias al Señor porque Él nos permite, ¿no? Nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento. Nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, nada de lo que poseemos es algo propio, sino que dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto viene de parte del Señor. Así que agradecidos con quien estamos, con el único Dios verdadero que nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento. Así que un abrazo rompecostillas para todos aquellos que a esta hora del día ya están aquí conectaditos desde la zona 1 hasta la zona 15. Gracias de verdad a los de casita, les mandamos un saludo muy especial a ustedes, aquellos que se están preparando ya para reunirse cada uno con su zona, para poder analizar, para poder estudiar cómo estamos haciendo, ¿verdad? En el trabajo de las células. Así que un saludo a todos ustedes, como también a los hermanos de Visalia, también aquí hay una iglesia que está a punto de consagrarse. Hay unas células muy hermosas allá trabajando en el área de Visalia o Visalia, que es en el centro de California, una área muy bonita, muy preciosa aquí del sur de California. Creo que es una de las áreas más bonitas. Es el gateway hacia las Sequoias, ¿verdad? Es un parque muy lindo aquí, así que un saludo a ustedes ahí. Espero que se la estén pasando súper chévere. A esta hora del día siempre hay hermanos ahí que se conectan semana tras semana, así que un saludo muy especial. También a aquellos que se conectan al sur de nuestras fronteras, allá en Tijuana, saludos a todos ustedes. También en México, toda la República Mexicana, saludos, muchos saludos a todos ustedes, bendiciones. Los que están también en Centroamérica, en Suramérica, el Caribe y, ¿por qué no? También tenemos iglesias hermanas allá en la península ibérica, en la madre patria España, así que saludos a todos ustedes allá también. Si hay alguien por ahí conectadito, saludos, y también a donde quiera que usted se conecte, ya que a través de iRest Online llegamos a cualquier esquina del planeta, así que donde quiera que usted se encuentre, le enviamos un saludo muy especial y muy agradecidos con Dios por su sintonía, muy agradecidos con el Señor por permitirnos llegar hasta ahí, hasta la privacidad de su casita, o quizás, qué sé yo, manejando en alguna de las arterias de su ciudad. Así que si va camino a casita, maneje con cuidado, ¿verdad? Por favor, acuérdese que tiene una familia que lo están esperando. Y así que maneje ahí con mucha precaución, ya que especialmente aquí en el sur de California, tenemos mucho tráfico y mucha gente que muchas veces tienen problemitas manejando en las carreteras, ¿verdad? Digámoslo, pongámoslo de esa manera. Así que gracias a todos ustedes una vez más, y esperamos con la ayuda del Señor poder bendecirles a través del tema que traemos el día de hoy. Pero antes que podamos entrar en detalle, ¿qué le parece si le pedimos al Espíritu Santo, ¿no? Que sea Él, que sea su Espíritu Santo el que nos ilumine, que nos dé de su palabra, que nos dé su consejo, que abra nuestros entendimientos, porque Él es el que nos puede dar luz en todo esto, ¿verdad? La palabra del Señor es viva, ¿no? Es un organismo vivo, y el Espíritu Santo es el único que nos puede entrar en su corazón y poder extraer de ella, ¿verdad? El mejor contenido, la rema para el día de hoy. Así que
Oramos entonces, Padre, que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por permitirnos llegar ante tu presencia hasta el trono de la gracia, Señor. Y primeramente, Señor, como dice tu palabra, recibir oportuno socorro de parte tuya. Gracias, Señor, porque eres tú quien suples nuestras necesidades. Eres tú, Señor, el que suple todas, Padre Santo, y cada una de nuestras necesidades, y pues por eso también te agradecemos. Gracias por la virtud que nos das de poder, Señor, estudiar tu palabra, Señor, poder conocerte a través de ella. Te pido, Señor, que seas tú en el día de hoy, obrando de una manera sobrenatural, Padre, poniendo, Señor, la palabra en los corazones de aquellos que tanto te necesitan, Señor. Sabemos que hay una necesidad muy grande, Señor, en tu pueblo. Hay una necesidad muy grande de poder escuchar no al hombre, Señor, sino a ti. A ti, Señor, que tu palabra sea la que nos hable y pueda, Señor, llegar a nuestros corazones y poder, Señor, así hacer, Señor, la obra por la cual está siendo, tu palabra ha sido establecida, Señor, en esta tierra. Gracias, Señor de los cielos, porque tú eres maravilloso y porque sabemos que cumples tus promesas. Y por eso, Señor, el día de hoy es que estamos, Señor, con el corazón listo y atento, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y así también, Señor, lo recibimos, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy es el tour bíblico y nos corresponde el libro de Jueces. Hemos venido haciendo varios libros, pero a veces por cuestiones de necesidad o por cuestiones de que hay algún tema que hay que tocar, los vengo intercalando eventualmente con la ayuda de Dios, si el Señor nos presta vida. La idea es hacer toda la Biblia, pero la venimos intercalando. Usted puede ir a la aplicación y buscar, por ejemplo, ahí los libros, y ahí usted los va a encontrar. Ya hicimos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y ahora nos enfocamos ya en lo que es Jueces, bueno, Josué también, ¿verdad? Que es el libro que está anterior a este. Y ahora vamos a tocar un libro en el cual, pues, yo particularmente, cuando lo leí, en realidad fueron varias cositas que me llamaron mucho la atención, varias cosas que de repente, quizás muchos no estarán muy de acuerdo conmigo, pero hubieron ciertas cositas que se prendieron las luces, ¿no? Así como rojas, que podemos aprender, por ejemplo, de la vida de Josué, por ejemplo. A pesar de que este libro, pues, es un contraste del libro de Josué. Totalmente. El libro de Jueces es un contraste totalmente al libro de Josué, ya que pues en el libro de Josué encontramos a un pueblo obediente, ¿no? que conquistó la tierra a través de su confianza en el Dios de sus padres, a través de su confianza en el poder de Dios. Entonces el libro de Jueces es completamente lo contrario, ¿verdad? Encontramos a un pueblo pues idólatra, ¿no? Que constantemente estuvieron desobedeciendo al Señor y pues por lo tanto fueron constantemente oprimidos, ¿verdad? Por sus enemigos. No sabemos en realidad quién fue el autor de este libro, aunque se lo atribuyen a Samuel. Sin embargo, pues no hay nada en concreto que podamos decir este libro, pues sí, es verdad de Samuel, pero según muchos eruditos dicen o le dan el crédito a lo que es Samuel. Pero como les decía, el libro fue escrito por ahí por el año de 1045 al año 1000 antes de lo que fue la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces el libro está dividido en dos secciones muy grandes. Por ejemplo, la primera sección, que son el capítulo 1 al 16, aquí se relatan algunas guerras de liberación, ¿no? Comenzando pues con la derrota de los cananeos a manos de los israelitas y terminando con la derrota de los filisteos y la muerte de Sansón. Aquí son las dos partes. La segunda parte del libro, que son de ahí del capítulo 17 al 21, es conocido como un apéndice, ¿no? Y realmente no tienen relación con los capítulos previos. Es bien interesante cómo fue escrito este libro. Entonces, estos capítulos son indicados como un tiempo. Dice, cuando no había rey en Israel. Eso es lo que dice, ¿verdad? Jueces capítulo 17, verso 6, 18, verso 1, y por ahí usted va a encontrar que la tónica del libro, o más bien dicho, lo que el escritor está tratando de enseñarnos aquí, que era un momento en el cual Israel estaba pues
prácticamente bajo una organización no muy inteligente, por decirlo, ¿no? Porque pues no tenían un gobierno centralizado. Lo que había eran pues estos famosos jueces que nada tienen que ver con los jueces que hoy nosotros conocemos, porque muchos dicen el libro de jueces, uno se imagina ahí un viejito, ¿verdad? Con una cosa así de juez y que está prácticamente enseñando o mostrando. No, al contrario. Estos jueces eran hombres que Dios preparaba para poder liberar al pueblo de Israel cuando ellos caían a manos de sus enemigos. Y pues por sí hay varios enemigos que menciona este libro, y de por sí pues esta segunda parte se escribe en ese tiempo, y el libro de Ruth está anexo a este libro porque aunque lo hicieron en realidad otro libro, la historia de Ruth ocurre durante el tiempo de los jueces, ¿verdad? Entonces, de hecho, en algún momento, originalmente el libro de Ruth formaba parte del libro de los jueces. Era como una historia dentro del libro de los jueces, pero a la hora de formar la Biblia, por ahí por el año 450 después de Cristo, fue separado del libro para convertirse en un libro independiente, ¿verdad? Entonces, el verso clave del libro dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedecieron a los mandamientos, dice, y anduvieron del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Prácticamente lo que está diciendo el escritor de Jueces es que esta generación básicamente hizo completamente lo contrario, ¿no?, de lo que la primera generación había hecho, la generación de sus padres. Lo cual obviamente pues levanta muchas dudas, ¿no?, muchas preguntas, porque encontramos a una generación que estuvo completamente desconectada de la próxima, ¿no? Y es algo que pareciera como un dato histórico que pues ha quedado relegado en la historia, pero la realidad es que existe este mismo patrón, muchas veces se da en nuestras eras contemporáneas, porque han habido, ¿no?, varios avivamientos a lo largo de la historia. De hecho, solo lo que fue en el siglo XX, ¿no?, hubieron varios avivamientos que llegaron a hacer noticia, que pues el mundo se maravilló con ello. Por ejemplo, el avivamiento que hubo en la calle Azusa Street, aquí en Los Ángeles, que es lo que es en la ciudad en la que nosotros residimos. Bueno, nosotros residimos en una ciudad que está aproximadamente a unas 10 millas hacia el norte, pero pertenecemos al mismo condado de Los Ángeles. El punto es que ahí en Los Ángeles pues hubo un tremendo avivamiento que duró por varios años en la Azusa Street, y fue por ahí por el 1906. Ahora, lo interesante es que muchos se dieron cuenta de este gran avivamiento, a pesar de que no habían las redes sociales que ahora tenemos, ¿no? Pero las noticias se regaron por todo lugar, al punto que muchos venían de otros países para poder ver lo que estaba pasando. O sea, era algo tan impresionante y tan hermoso que la gente empezó a darse cuenta, porque muchos empezaron pues a ser llenos del Espíritu Santo. La gente era sanada, la gente pues era básicamente cambiada por el poder sobrenatural del Señor. Entonces, eso que sucedió en la primera década del siglo XX, como que ya no se pudo repetir, ¿no? Ya no fue algo que se pudo repetir en las siguientes décadas, y vinieron grandes hombres de Dios. Se levantaron grandes predicadores en el siglo XX, como Billy Graham, por ejemplo, que desde los años 40 pues empezó a hacer grandes campañas, ¿no?, en tiendas, lo que se le conoce aquí en los Estados Unidos como tent meetings. Entonces empezó a hacer grandes campañas y fueron movimientos realmente extraordinarios, pero no fue suficiente, ¿verdad?, para que se replicara de una manera extraordinaria a lo que es ya nuestro siglo XXI. Al contrario, pues el siglo XXI ha sido muy letárgico, ¿no? Como que pareciera que el evangelio está como ¿cómo le explico? Como que estamos en
en cuidados intensivos, ¿no? El evangelio está sufriendo a tantos ataques y es muy pocos aquellos que están pues levantando la cara y diciendo, no, pues esta es la verdad, no estamos luchando por la verdad. Y han sido 20 años, ¿no? Ya vamos 22 años de este nuevo siglo, en el cual realmente no ha habido nada impresionante, al menos en América, ¿no? En Norteamérica. Sabemos de grandes avivamientos, por ejemplo, en el África, en el país de Ghana. Ha habido un avivamiento que pues obviamente aquí ni cuenta nos damos nosotros, pero si usted lee un poquito de lo que se está dando, pues hay muchos avivamientos realmente extraordinarios que se están dando, por ejemplo, en el África. Han habido países como Ghana, Liberia, han habido grandes avivamientos, pero aquí en Estados Unidos como que pues nos quedamos bien atrás, ¿no? Y obviamente todo tiene que ver con darle la espalda a Dios, porque la iglesia no toma su lugar, porque nosotros estamos ocupados en otras cosas, porque realmente no hemos todavía agarrado la onda de cuál es la posición y la misión de la iglesia en esta ciudad, y que cada uno de nosotros todavía no hemos tomado la responsabilidad que tenemos. Ahora, cuando vamos al libro de Jueces, es un espejo donde podemos mirarnos, y eso es lo que me llamaba mucho la atención de esto, porque este libro puede convertirse en un auténtico espejo para nosotros, debido a que hay muchas particularidades, ¿no? que al mirarnos en el espejo de Jueces nos parecemos bastante de ellos. O sea, aquí en el libro de Jueces encontramos de que Dios, por ejemplo, fue subestimado por su pueblo, ¿no? Década tras década, año tras año, ellos subestimaron al Señor, ¿verdad? Entonces, como les decía, fue un contraste de sus generaciones pasadas. Entonces, esta generación fue desobediente, fueron idólatras. Por lo tanto, pues Dios comenzó a darle la espalda, ¿verdad? A pesar de eso, la misericordia de Dios pues seguía de una manera tratando Dios de cumplir su palabra, porque pues Dios es fiel y Él nunca rompe su promesa. Y encontramos que allá en el capítulo 12 del libro de Génesis, pues Él, en verso 1 y 2, le hizo una promesa a Abraham, ¿no? Y pues Él, a través de Jueces, Él seguía cumpliendo su promesa, o sea, seguía cumpliendo su promesa a pesar de que pues aquel pueblo no quería realmente atender a la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que en términos generales, cuando vemos lo que es el desarrollo de este pueblo, el desarrollo de esta generación, vemos de que si nosotros sucumbimos al relativismo moral, porque eso es lo que pasó, ¿no? Había un relativismo moral, pero exagerado en todo lo que era los ambientes y la sociedad de esa generación. O sea, eran moralmente relativos, y eso suena muy, pero muy parecido a lo que estamos viviendo el día de hoy nosotros. Pero ¿qué aprendemos de esta generación? Que todo relativismo moral y toda rebelión pecaminosa va a traer sobre nosotros juicio de Dios. O sea, eso no lo podemos negar. No es cuestión de que si va a suceder, sino cuándo va a suceder. Y ese es el problema. Lo que pasa es que como no vemos que Dios, ¿verdad?, baja del cielo, ¿verdad?, con rayos y centellas, pues no pasa nada, estamos tranquilos, aquí no pasa nada. Pero pues el Señor dice que lo que Él tiene es paciencia, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, ¿verdad?, procedamos al arrepentimiento. Entonces, aún a pesar de eso, Dios siguió mostrando su gracia y le siguió guiando a su pueblo, levantando estos 12 jueces a lo largo y amplio de la historia de este libro. Ahora, el día de hoy es lo mismo. Dios sigue levantando hombres de Dios, sigue levantando pastores, sigue levantando maestros, sigue levantando evangelistas, ¿verdad?, apóstoles y profetas, y Dios sigue de alguna manera tratando de llamar la atención, ¿no?, de una generación que hemos perdido completamente el rumbo. Y como le digo, la razón por la que me interesaba tanto llegar a este libro y tratar de hacerlo es por el paralelismo, ¿verdad?, por los paralelos que existen de esta generación con nuestra generación, ¿verdad? Y como le digo, encontramos realmente una similitud muy, pero muy grande. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de este libro? ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de este libro para nosotros de repente ser un poquito más inteligentes, ¿no? Para de repente poder observarlo, poder analizarlo y decir,
esto podríamos hacer nosotros diferente, ¿no? Eso es lo que nosotros podríamos hacer diferente. Pero, ¿por qué le predico esto a la iglesia? Porque pues nosotros somos, como iglesia, los que tenemos que encender el cañal. O sea, al final del día nosotros somos los que somos llamados a encender el cañal, o sea, a empezar una revolución. Y muchos se dicen, no, pues yo no soy un insignificante, no, yo no, pues realmente no tengo mucho poder, no sé mucho. Bueno, es que la verdad es que todo lo podemos en Cristo. Él es el que nos da la fortaleza, o sea, en Él no vamos a hacer nada con nuestras propias fuerzas o nuestras propias inteligencia o con nuestras habilidades o capacidades. O sea, eso no tiene sentido, no podemos hacerlo. Pero lo que Dios espera es simple y sencillamente un mover de su pueblo, que su pueblo tome una iniciativa, ¿no? Y si tomamos la iniciativa, el Señor nos va a dar la fuerza, nos va a dar la inteligencia, nos va a dar lo que necesitamos para poder hacer la obra que Él espera que hagamos. Pero ahora, ¿qué es lo que falta? Iniciativa. ¿Qué es lo que no tenemos? Iniciativa. Siempre, todos estamos esperando a que alguien empiece. Todos esperan a que alguien dé el primer paso, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Fíjese que hay una pasadita y es hasta un chiste, pero puede ser una moraleja muy grande y se la voy a contar porque me gusta usar pequeñas historias para que podamos entender más o menos de lo que le estoy diciendo, porque a veces todos están esperando que alguien empiece. Hay una pasadita o hay una historia que dice que unos animales vivían en una isla, ¿verdad? Estaban todos en una isla viviendo. Y pues vino un aguacero, una lluvia muy grande y había un árbol que se había caído y ese árbol los conectaba con la tierra. O sea, era una isla que estaba casi pegadita a tierra, o sea, no había mucha diferencia, pero había un árbol enorme que se había caído y ese árbol les servía como puente. El problema es que en esa isla era como un río grandísimo, era como en el Amazonas, ¿verdad? Y había una isla, así como en el río, porque los ríos allá son muy grandes. El problema es que ahí habían muchas pirañas, o sea, habían animales feroces en el agua. Entonces vino una gran lluvia, un gran huracán y lastimosamente, adivine qué pasó. Se arrastró el árbol, se llevó el árbol y todos los animales que vivían en la isla quedaron atrapados en la isla. Ya no podían ir a comer, ya no podían ir al mainland, ¿verdad? A la tierra principal, pues a hacer sus cosas, ¿verdad? De repente a cazar o qué sé yo. Bueno, y empezaron todos a ver quién iría por ayuda, ¿verdad? Porque alguien tenía que ir al otro lado y pedirle a los animales que estaban allá que por lo menos tiraran un árbol del otro lado para que pues volvieran a tener un puente, ¿no? Pero alguien tenía que irles a avisar, alguien tenía, y habían pasado varios días y nadie iba, pero obviamente nadie se tiraba al agua porque no quería ser devorado por pirañas. Y pues estaban todos debatiendo en la orilla, pues ¿quién va a ir? ¿No? ¿Quién va? ¿Quién va por nosotros? Bueno, y de repente sale de entre medio de todos, ¿verdad? No sé cómo le llaman en su país, pero le dicen cherenqueque, creo que en Honduras le dicen cherenqueque, en mi país le dicen tenguereche, lizard, no sé, Tomasito, no sé si me puede ayudar cómo le dicen. Bueno, sale corriendo de esos animalitos que corren pero súper veloz en el agua, ¿no? Y sale corriendo y empiezan todos los animales a decirle, ¡hey, cherenqueque! O sea, empiezan a echarle pues porras, ¿no? ¡Qué bueno, qué valorudo, ¿no? El cherenqueque, y todos gritando y haciendo una bulla. Bueno, el cherenqueque cruza el río, llega al otro lado, se da la vuelta y muy enojado, pero muy enojado, se da la vuelta y dice, ¿quién de ustedes me empujó, verdad? O sea que alguien lo había empujado, no es que él hubiera querido ir, porque nadie quería ir, nadie quería tomar el reto, nadie quería hacer la parte difícil, todos estaban cómodos esperando que alguien lo hiciera, pero alguien vivo por ahí, el pobre cherenqueque, lo empujaron, ¿verdad? Y lo tiraron al agua y él tuvo que, pues ni modo, hacer lo que tenía que hacer, ir a correr lo más que podía mientras las pirañas trataban de comérselo. Pero a veces en la iglesia estamos así. Parece una historia chistosa, pero muchas veces estamos esperando que alguien vaya, ¿no? Y que sea alguien más el que tire el árbol, que sea alguien más que haga el trabajo duro. Nosotros simplemente vamos a cruzar el puente, ¿no? Ya cuando esté terminado, cuando esté hecho, nosotros lo vamos a hacer. Pero nadie quiere tomar el riesgo a veces de querer pues tomar una decisión y obviamente pues romper con las reglas. Y
Y es difícil ver cómo aquellos fueron letardos. O sea, este pueblo tomó esa actitud, ¿verdad? Nadie realmente se acordó, nadie quiso decir, hey, ¿por qué no nos volvemos al Dios de nuestros padres? ¿Qué pasó? Entonces nadie tomó la iniciativa de realmente empezar a obedecer a Dios. Todos siguieron, ¿verdad?, sus propios deseos, sus propios anhelos, todos siguieron su corazón. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que conforme fueron pasando los años, la situación iba empeorando, o sea, se fue poniendo mucho más oscura. Entonces, lo que este pueblo no se percató es que una rebelión continua contra Dios va a resultar en un castigo continuo. Entonces, la continua situación de Israel tenía su raíz en su continuo pecado. O sea, la situación tan difícil que empezaron a vivir, empezaron a ser acosados por otros pueblos, empezaron a ser llevados aún hasta esclavos por tiempo. O sea, fueron 400 años, casi 400, como 350 años, donde se vivió una incertidumbre, una inestabilidad, pero terrible. Miren lo que dice la Biblia en el verso 11 del capítulo 2. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, dice, y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Absolutamente con nadie. Si hay una cosa que provocará al Señor, es cuando le dejamos de dar la gloria y el culto a Él, porque Él es el único que se lo merece. Peor aún hoy en el tiempo de la gracia, porque ahora todavía el Señor tiene algo más invertido, y es que su Hijo murió en la cruz del Calvario. Y no fue fácil. Para el Padre no fue fácil ver a su Hijo colgado de un madero. Entonces, imagínese usted cómo se siente el Señor, el Dios Padre, mirar el rechazo colectivo de los seres humanos. O cómo se siente el Señor cuando nosotros mismos como creyentes, ¿verdad?, somos tardos en escuchar y obedecer la voz de Dios. Cuando decidimos de repente tomar un camino adverso, ¿verdad?, o decidimos quizás nosotros hacer nuestra propia, qué sé yo, vivir bajo nuestros propios criterios, nuestros propios conceptos. Imagínense, aún siendo cristianos, podemos llegar a desobedecer al Señor. Porque a veces se nos olvida, oiga bien, se nos olvida que una onza de obediencia tiene más valor que 1000 oraciones. Es así. Y punto. Se nos olvida que es así como funciona la cosa, ¿verdad? La generación del libro de los Jueces perdió de vista, oiga bien, lo que sus padres habían hecho. Porque al final del día es mejor arrodillarse en arrepentimiento que estar de pie ante el juicio de Dios. Es mucho mejor humillarse, arrepentirse, venir delante del Señor arrepentido, que estar de pie ante el juicio divino. Porque el juicio, oiga bien, siempre va a llegar cuando se carece de arrepentimiento. Y lo vemos aquí en el libro de Jueces. Porque la primer desobediencia que ellos hicieron fue que Dios les dijo, cuando tomen la tierra, expulsen a los habitantes. Uno podría decir, qué malo Dios, ¿y por qué? ¿Pero por qué? Si esa tierra es de ellos, ¿por qué? ¿Por qué estaban corriendo a los que vivían ahí? No. Esa tierra originalmente les pertenecía a ellos. Cuando se fueron a Egipto, quedó la tierra vacía y alguien más llegó y la habitó. Y fueron estos grupos paganos, fueron los cananeos, los filisteos, los amorreos, tribus de Mesopotamia,
que tomaron, oiga bien, control de esta tierra. ¿Y qué es lo que traían con ellos? Traían sacrificios humanos. Estos sacrificaban a sus hijos por el fuego, le daban los niños bebé, los ponían en las manos de Astarot, una diosa, que le calentaban los brazos con fuego y ahí ponían a los bebés y los sacrificaban. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que Israel comenzó a hacer lo mismo que estas naciones. Ellos también comenzaron a sacrificar con la diosa Astarot, ellos también, y empezaron a seguir las costumbres de estos pueblos paganos. Esa fue la razón por la que el Señor les dijo: sáquenlos, porque estos van a terminar influenciándolos, estos van a terminar haciendo que ustedes se salgan de sus caminos, se van a empezar a juntar con sus mujeres y ellas los van a desviar. Y fue exactamente lo que pasó. De hecho, fue la razón por la cual siguieron cayendo en la idolatría, porque en lugar de ellos ser influencia para estos pueblos, ellos terminaron contaminados con la rebelión de estos pueblos vecinos. Y esto les trajo un dolor, pero terrible. Porque como le digo, Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Entonces cuando Dios miraba eso, los abandonaba y permitía que otras naciones vinieran, oiga bien, y los conquistaran y permitía que vinieran otros pueblos y pues les arrebataran las tierras, les mataran a su gente. Y allá estaban de repente arrepintiéndose, con las lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Pero las lágrimas sobre el pecado cometido, mi estimado oyente, no son suficientes. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Fíjese que si usted lee en el verso 4 del capítulo 2, ahí se relata, dice: cuando el ángel del Señor, dice, terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Aquí fue cuando el ángel los confrontó de su pecado. Dice: por eso llamaron el lugar Boquim, que significa llanto. Y ahí, dice, le ofrecieron sacrificios al Señor. Ahora, hasta aquí, donde leemos aquí en el verso 4 del capítulo 2, pues hombre, pongámonos de pie, ¿verdad? Levantémonos de nuestras sillas, quitémonos el sombrero y démosles un aplauso muy efusivo a ellos. Porque el pueblo, dice, lloró cuando fueron confrontados con su pecado. El problema es que la pena les duró muy poco. Ese fue el problema. El pueblo permaneció infiel al Señor. Y usted lo puede leer allá en el capítulo 2, el verso 11 en adelante. Mire lo que dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y acaban de estar llorando ahí en el verso 4, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquier que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron, dice la Biblia, gran aflicción. Gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres.
Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Imagínense que Dios usó a estas naciones para afligir, para probar al pueblo a causa de su desobediencia. Nosotros ahorita de repente a veces no nos damos cuenta que muchas de las cosas que están pasando malas, aún cosas que pues no tienen sentido aún que los gobiernos hacen, no nos damos cuenta que son instrumentos a veces que Dios está usando para afligir a veces a una iglesia que de repente a veces somos muy letárgicos, hermano, estamos muy acomodados. De repente quizás todo lo que está sucediendo ahorita, lo malo que está pasando, de repente sea para que nosotros despertemos, ¿no cree usted? ¿No cree que en vez de estarnos quejando y estar llorando, podríamos de repente decir, Señor, heme aquí, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer para cambiar el rumbo de lo que está sucediendo? ¿Verdad? Porque óigame bien, Dios nos ha preparado para cosas grandes. Toda la iglesia tiene dones. En la iglesia hay dones que Dios ha puesto para que la iglesia sea la luz en medio de las tinieblas. ¿Verdad? Dios nos ha llamado a ser victoriosos y no perdedores. ¿Verdad? Pero muchas veces, hermanos, nos volvemos en eso, ¿no? Perdemos cada batalla, pero todo tiene que ver muchas veces porque no hemos todavía entendido el corazón de Dios y cómo Él trabaja. Si entendiéramos el corazón de Dios, creo que mejoraríamos nuestra calidad, ¿no? La manera como vemos las cosas y de repente cómo nos guiamos y cómo caminamos. Pero hay mucho más que tocar en esto, pero no me quiero darles un pequeño break musical y vamos a tocar una canción de la banda Rescate que se titula No es cuestión de suerte. Así que los dejo con esta canción y regresamos en un par de minutos. Del otro lado fue las que determinó que perdí la partida y moriré. Ruleta que decidirá si es cielo o infierno el final. Juguemos al rojo y allí se escuchó negro el 22. No es así, no es cuestión de suerte. No, no, corazón, no es cuestión de suerte. Esa noche me jugué todo lo que conseguí.
cuestión de suerte. Amén. No es cuestión de suerte, ¿verdad? Es de tomar decisión, ¿verdad? Por la vida o por la muerte. Aquí no es cuestión de que vamos a tirar una monedita al aire a ver si que cae, no cara o corona, no cara o cruz, como dicen mis hermanos mexicanos, ¿verdad? No, aquí es de tomar decisiones y tomar decisiones serias, ¿no? Aquel pueblo tomó una decisión mala, o sea, tomaron decisiones realmente equivocadas que los llevaron pues a perder completamente el piso, ¿no? Y terminaron pues mordiendo el polvo prácticamente debido a que pues todo lo que sus padres les habían enseñado pues quedó simplemente en el olvido, ¿no? Las palabras se las llevó el viento y lastimosamente no hubo una continuación, no hubo una continuidad de los consejos que ellos habían recibido de parte de sus padres, ¿verdad? Saludos muy especiales a los hermanos que se conectan, ¿verdad? Todos aquellos que son pues ya, ¿verdad? Sí, en este programa un saludo, repórtese, ponga ahí en redes sociales. Saludos hermano José Luis Padilla que se conecta desde allá, desde el centro de California, en Visalia. Hermano José Luis, le mando un saludo muy especial. Abrazo de oso, hermano, para usted y su familia. Es un placer servirles a través de Iris Radio. También mi hermana Ana Quintanilla, que también nos escucha. Así que un saludo, mi hermana. Le mandamos un saludo muy especial también de aquí de cabina, de parte de su servidor Alex Flores, y también mi productor en cabina, mi hermano Tomás Hércules. Le mandamos un gran saludo especial a todos ustedes, así que un abrazo muy fuerte. La verdad que estamos muy contentos de poder servirles a través de este programa, deseando siempre de todo corazón que esta palabra siempre encuentre un espacio, un lugar, ¿no? En cada uno de nuestros corazones, y podamos ser bendecidos de una manera sobrenatural. Así que gracias de verdad a todos aquellos que pues ya son parte de nuestra familia de Berea 911, ¿verdad? Y pues que juntos tratamos de aprender un poquito cada día, ¿no? De eso se trata, ¿no? Un poquito, un día nuevo, algo nuevo de aprender, de eso se trata, ¿verdad? El que deja de aprender, deja de crecer, y eso es básicamente una verdad que no la podemos negar, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces hablando de este maravilloso tema que creo que tiene muchas lecciones de vida para nosotros como creyentes, ¿no? Lecciones de vida porque pues obviamente encontramos aquí a un pueblo en el cual podemos mirarnos, como les decía al principio, en el espejo, ¿verdad? Y vemos que primeramente una rebelión continua contra Dios va a resultar en un castigo continuo, así de sencillo. Hay gente que no se dice, bueno, no sé por qué me pasa tanto. Dice, bueno, quizás tengo sal, dicen muchos por ahí, ¿verdad? De repente quizás estoy salado. No, lo que pasa es que usted está en rebelión contra Dios. Es así de sencillo. Hay gente que no mira una, y Dios al que ama lo castiga. No sé si ha topado con gente usted que son creyentes, pero que como que ni para atrás ni para adelante. No les denta ni la primera ni el retroceso. O sea, patinan en el mismo lugar. Bueno, tiene mucho que ver con la rebelión que hay en nuestros corazones. Dios solamente está esperando que obedezcamos, y como le diga, muchas veces obedecer a Dios va a ser un desafío extraordinario, ¿no? Estratosférico. Pero es la bendición de Dios. Ahí está la bendición de Dios, aunque de repente se nos ponga roja la cara por un momento, ¿no? Aunque de repente, pues sí, tengamos que doblegar el orgullo que de repente posa en nuestros corazones, pero al final del día va a ser una bendición. Al final del día Dios, oiga bien, tomará esa obediencia y la convertirá en gloria, ¿verdad? Para nuestra vida. Pero primero hay que dar ese paso, porque ese es lo más difícil de dar. Ese es el paso más, pero más difícil, ¿no? El dejar que Dios nos moldee, porque no es fácil, no lo es, créame, no lo es, se lo digo por experiencia. No es fácil ser moldeados por un Dios que realmente nos ama, pero si lo haces por amor a nosotros, ¿no? Porque nos tiene un amor increíble y no quiere dejarnos donde nos encontró, ¿verdad? Ahí donde nos encontró nos quiere mejorar, quiere hacer una versión mejor nuestra, ¿no? Quiere hacer un 2.0, versión 2.0 tuyo, ¿no? De tu vida, de la mía, de nuestras vidas. Y por eso pues ha dejado su palabra y estos ejemplos para que podamos vernos en el espejo de la palabra y poder decir, man, de repente quizás yo estoy tomando algunas actitudes, ¿no? Paralelas o parecidas a las que tomaron este pueblo, y de repente puedo hacer algo diferente, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió el rumbo de este pueblo? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, hasta que obedecieron.
hasta que Dios tuvo que levantar pues a un rey. Después de todo esto pues vino un rey que estuvo todo mal parado como Saúl, ¿verdad? Hasta que Dios levantó a David. Fueron tiempos muy difíciles para Israel, pero hasta que hubo alguien que entendió el corazón de Dios, que entendió, porque de eso se trata, amado hermano, se trata de entender, ¿verdad? Entender el corazón de Dios. Ahora, hay otro punto aquí que podemos aprender, lección de vida, como les ponía en redes sociales. Las lecciones de vida de este libro son extraordinarias y el valor está en valor de oro, en peso de oro. ¿Por qué? Porque aquí hay un detalle muy importante. Y es que si somos padres, ¿verdad? Si usted es padre o usted es madre, nosotros tenemos que comunicarles a nuestros hijos sobre las maravillas que Dios ha hecho. O sea, haciendo esto, les va a motivar a ellos a ser fuertes en su fe. Ellos tienen que saber lo que Dios ha hecho por usted y por nosotros. Usted tiene que contarle a sus hijos lo que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho con usted. Fíjese que Jueces 2:10 relata lo siguiente. Dice, después de que murieron todos los de esa generación, dice, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Qué pasó aquí? Hermano, hay muchos evangélicos, muchos hermanos que en las iglesias son diáconos, son diaconisas. Sirven en la escuela bíblica, sirven en protocolo, sirven en las diferentes áreas, son hasta pastores de zona o son hasta, qué sé yo, ancianos quizás, pero sus hijos nada que ver. Y digamos la verdad, o sea, en sus hijos y hablemos lo que es, ¿verdad? No me voy a mojar porque es la realidad. Lo he visto pasar muchas veces. O sea, tampoco vamos a culpar que los papás tienen toda la culpa, ¿no? Tampoco vamos a decir eso. Porque uno hace lo que puede. Pero pues, de repente nosotros a veces fallamos. Nosotros hemos fallado, nos hemos ocupado. Oiga bien, nosotros nos hemos ocupado en atender al pueblo, atender a la iglesia. Y pues estamos metidos aquí, estamos metidos allá, y estamos aconsejando aquí, estamos aconsejando allá, y perdemos nuestra propia casa. Y perdemos nuestros propios hijos. Por eso es que hay hijos de pastores que no quieren saber nada de la iglesia. Hijos de ancianos que no quieren saber nada de la iglesia. Hijos de supervisores que no quieren saber nada de la iglesia. Porque aquel se ocupa del ministerio, pero de su primer ministerio nunca se ocupa, que es su familia y sus hijos. O sea, porque nosotros creemos que ministrando totalmente a los demás, Dios nos va a compensar salvando a nuestra familia. Sí, Dios tiene promesas, sí es cierto. Pero las cosas no suceden automáticamente. Nosotros tenemos que ministrar a nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos tienen que saber. Y eso fue lo que pasó con esta generación. Esto es un espejo. ¿Ok? Si no, mire, en serio se lo digo. Hay muchos hijos de servidores, aún de autoridades, que no se congregan ni siquiera en la iglesia donde están. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ahí hubo un rompimiento de influencia, totalmente. Hablemos lo que es. O sea que pudo influir a otra gente, puede influir a otra gente, pero a su propia familia no la pudo influir. Vamos a decir lo que es. Y me pueden censurar si quieren, no hay problema. Pero hablemos lo que es. Porque sucede en todas las iglesias, hermano. Suceden. Yo no estoy hablando particularmente de una iglesia, estoy hablando en general. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría, todos, empezando por mí. Porque a todos de repente nos ocupamos tanto en la obra de Dios muchas veces que nos olvidamos de cuidar de esa familia que Dios nos ha dado. De cuidar de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que oraron juntos antes de acostarse? ¿Cuándo fue la última vez, verdad, que oraron juntos, que leyeron la palabra, que de repente compartieron algo? Y yo se lo digo porque es una necesidad que todos tenemos que hacer. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes. No importa la edad que tengan. Somos responsables de ellos. Dios nos manda a ser responsables de ellos.
Pero ¿qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí dice la Biblia, o sea, pareciera que este es un patrón repetitivo, porque no solamente pasa en las iglesias, o sea, pasó en el pasado, o sea, pasó en la historia, podemos ver. Porque, en otras palabras, la generación que gozó de extraordinarias victorias, como fue pues, el caso de Israel, bajo el liderazgo de un gran líder como Josué, murió con ellos. O sea, la siguiente generación no estaba apercibida de los portentos del Señor, ¿no? De los milagros que Dios había hecho a favor de sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Esta nueva generación ignoraba totalmente los milagros que Dios había hecho a una generación antes que ellos. O sea, terminaron espiritualmente muertos y fueron infieles a Dios. O sea, si tan solo la primera generación le hubiera enseñado a la siguiente generación los milagros que Dios hizo, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Pero fallamos en eso. ¿Me entiende? Por eso a veces nuestra influencia es muy mínima, porque si nuestra propia familia no la podemos influenciar, nuestra influencia es muy mínima fuera de nosotros, se lo digo de verdad. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a todos, empezando por el que está en el micrófono. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, porque nuestra familia tiene un valor en oro. Y no es tarde para empezar. Nunca es tarde. No importa que estén viejos y casados, qué sé yo, no importa. ¿Verdad? La palabra siempre, aunque se incomoden, usted siga le dando palabras. Si de repente a usted como dicen por ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor casado se le va la liebre, dicen por ahí. Si a usted se le durmió el pájaro, ¿verdad? Si de repente usted pues, se durmió y Satanás le ha arrebatado a sus hijos, no pare, no es tarde. Deje de estarse llorando y lamentándose y haga algo al respecto. Hábleles palabra, hábleles de Dios, aconséjeles, síganle. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es cuan martillo que rompe la peña. No importa, usted no va a hacer la obra, la va a hacer Dios. Pero usted, la responsabilidad suya es dar palabra. Hablar siempre, dirle, mira, tú tienes que ponerte a cuentas con el Señor, porque el Señor viene pronto. Y su juicio es justo. Y si tú has sido injusto delante de Dios, vas a pagar las consecuencias. Lee el libro de Josué, dile. El hecho que tus padres, que yo, que soy tu padre o tu nana, tuve una experiencia con Dios, no significa que tú vas a tener una automáticamente. Tú tienes que aprender. Tú tienes que seguir mis pasos. No porque yo sea el más perfecto de todos, sino porque en lo poco le somos fieles, en lo mucho el Señor va a ser fiel a nosotros. Porque Dios continúa siendo fiel aun cuando su pueblo es perpetuamente infiel. Porque fíjese que a pesar de la infidelidad continua de aquel pueblo, Dios continuaba siendo fiel con ellos. Allá en Jueces 2:16 dice, entonces el Señor levantó jueces, dice, para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. También dice allá en el capítulo 2, verso 18, dice, cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, dice, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos. Durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. El pueblo no merecía esta benevolencia de Dios, hermano. El pueblo no merecía que Dios fuera así de benevolente. Pero Dios estaba resuelto. Dios estaba resuelto a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham y a sus descendientes. Esto nos recuerda la descripción del apóstol Pablo allá en 2 Corintios 1:3 cuando dice, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo, Gloria a Dios por ello. Por eso, no es el final del camino. Si por alguna razón, ¿verdad?, nosotros perdimos en algún momento quizás la influencia sobre nuestros hijos y se descarriaron. Bueno, ya no tiene, oiga bien,
razón alguna por qué seguir sintiéndote acusado, o que Satanás te siga atacando diciendo eres un mal padre, eres una mala madre. Mira, si no pudiste convencer a tus hijos, ¿cómo vas a poder convencer a los que están alrededor tuyo o al mando tuyo? Ya no dejes que Satanás te ataque de esa manera. Tú solamente da tu palabra, da la palabra, dile a ellos, enséñales a ellos, recuérdales a ellos lo que Dios ha hecho contigo. Nunca es tarde para recordar las maravillas, los milagros, las misericordias de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, las misericordias de Dios a lo largo y amplio de tu carrera cristiana. Nunca es tarde. De lo demás Dios se va a encargar. Lo importante es que entendamos que Dios sigue siendo fiel. Como le digo, no somos perfectos. Nadie es padre perfecto, nadie es una madre perfecta. No estoy de alguna manera tratando de decir de que pues Dios espera que un servidor sea un padre perfecto. Tampoco lo estoy diciendo de esa manera. Pero muchas veces nosotros tenemos parte de la culpa y hay que tomar nuestras responsabilidades y hay que decir, es que mira, de plano la regué yo también. Hay que ser honestos. Pero aún después de eso podemos también recordarnos que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es misericordioso, ¿verdad? Y aprendamos de los errores del pasado. Aquí en el libro de Jueces describe desde el capítulo 3, del verso 7 al verso 11, un ciclo repetitivo que se ve a lo largo de aquí del libro de Jueces, capítulo 1. Es un ciclo, ahí habla de que, dice que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra ellos y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Este círculo vicioso se repitió una y otra vez. El pueblo cometió una gran maldad, se olvidaban de Dios, cometieron idolatría, Dios los castigaba permitiendo ser subyugados y esclavizados por otras naciones, el pueblo gemía a Dios, Dios venía y lo rescataba, el ciclo volvía a repetirse, y esto era porque las personas, el pueblo, nunca aprendió de los errores del pasado. Y eso es en gran parte lo que sucede muchas veces con el pueblo de hoy. El Señor dijo, mi pueblo perece por falta de sabiduría. Si usted le pone una trampa a un animal, ese no vuelve a pasar por ahí. Si se libra, pues si se va, si logra escaparse. Nosotros seguimos cometiendo los mismos errores. Pero si logramos actuar con sabiduría, si logramos aprender de este pueblo que tuvo la oportunidad una y otra vez de volverse a su Dios, de regresar a su Dios, fueron 350 años donde generación tras generación una se levantaba y dice la Biblia que la siguiente era peor que la primera. Pero hoy Dios nos puede dar a todos borrón y cuenta nueva. No importa qué tan lejos nos hayamos ido. No importa qué tantos errores hayamos cometido. Hoy, lo de ayer ya no podemos hacer nada al respecto, pero hoy podemos hacer algo para cambiar el futuro. Aprendamos de los errores del pasado y aprendamos de una generación que terminó postrada, bueno, de varias generaciones que terminaron postradas debido a que nunca atendieron la voz de Dios. Pero esa generación será diferente para la gloria de Dios. Esto ha sido todo el día de hoy. Se despide ustedes Alex Flores, Tomás Hércules en los controles, en la producción. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Eso fue Berea 911, porque la verdad importa. Berea 911, porque la verdad importa.